Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente estamos terminando el libro de San Lucas con todas las parábolas de Jesús. Ya hemos estudiado todas las parábolas de Mateo y Marcos. En el libro de San Juan no encontramos parábolas, pero sin embargo encontramos otras historias relacionadas con Jesús acerca de sus milagros. Eso lo vamos a estudiar pronto, apenas terminemos ya toda esta secuencia de parábolas y enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del buen samaritano. Como siempre, en todas las parábolas hay un preámbulo por el cual Jesucristo tuvo que darlas. Hoy vamos a descubrir qué motivó a Jesús a tener que predicar acerca de la parábola del buen samaritano. Para eso nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la parábola para hoy día la encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, desde el versículo 30 en adelante. San Lucas capítulo 10, versículo 30. El preámbulo para que Jesús tuviera que hablar acerca de esta parábola fue a causa de una pregunta que le hizo un intérprete de la ley. ¿Qué cosa fue lo que le dijo? Versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que entonces un intérprete de la ley, de entre aquellos maestros que se decían ser muy conocedores de la ley de Dios, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para poder salvarme? Esta es la pregunta suprema. Bueno, el mundo entero siempre pregunta eso. Todo aquel que ha despertado a la necesidad de su salvación, inmediatamente dice: ¿y qué debo hacer yo para salvarme? Este maestro de la ley vino a hacer esa pregunta no porque en realidad estaba buscando la salvación en esta ocasión, sino porque acá dice el texto que quería tentar a Jesús, es decir, quería probarle. Como a decir, a ver si conoces. Bueno, siempre hay gente de esa calidad, ¿no?, que les gusta venir y probar y tratar de tentar a la persona para ver qué le responde. Pero peligroso es cuando se hace ese tipo de preguntas cuando se trata de la salvación, porque Dios podría permitir que esa persona caiga en la confusión, caiga en el enredo y que finalmente se endurezca en lugar de salvarse. Bueno, este intérprete de la ley, por jugar de esa manera, salió pues mal parado en esta ocasión. Quiso confundir las cosas, quiso enredar la predicación de Jesús. Jesús estaba siendo claro en la respuesta que le dio a este intérprete de la ley. Versículo 26, Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta de Jesús fue al punto. Sabía muy bien que este hombre lo estaba tentando y por eso Jesús no escatimó en la respuesta. Fue clarísimo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? En otras palabras, ¿quieres salvarte? Haz todo lo que dice la ley y serás salvo. Este hombre entendió perfectamente la respuesta, pero esa respuesta no le convenía al intérprete de la ley, porque los fariseos, los dirigentes religiosos de la época de Jesús, trataban de desviar la obediencia a los mandamientos de Dios e inmediatamente decían: todo es amor. Para hacer las buenas acciones, para el cumplimiento de los propósitos de Dios, ellos cambiaban el término. Y aunque el significado de lo que decían era correcto, el término que querían dar a entender no era el real, porque habían educado a la gente de una manera engañosa. Tal es así que cuando Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Inmediatamente el intérprete, dice el verso 27, contestó. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este intentó desviar por completo la conversación de Jesús. Es correcto
que la obediencia a la ley de Dios significa amor a Dios y amor al prójimo. Solo que estos personajes le daban la vuelta al asunto y presentaban al amor como un sentimiento. ¿Debido a qué? Debido a que habían tomado las ideas griegas. Los griegos creían que el amor estaba dividido en 3 sentimientos: el amor ágape, el amor filius y el amor eros. Hasta el día de hoy es la idea griega que corre a nivel mundial y que incluso religiosos creyentes de la Biblia, de una manera sorprendente, siguen creyendo y aplicando esa forma de pensar griega al estilo cristiano, que no tiene nada que ver con las creencias griegas. Los griegos eran sentimentalistas de corazón, porque desde que eran pequeñitos los bebitos, cuando nacían feos, según ellos, entre comillas, iban hasta el monte Parnaso y los botaban ahí, a que se despeñen y se despedacen. Caían hechos trizas. Y cuando tú les decías a estos: oye, ¿por qué matas a ese bebito? Ah, porque va a ser feo, le va a ir mal en la vida, va a sufrir. Así que lo mejor que podemos hacer es deshacernos de él antes de que sufra. Bueno, no pensaban estos que muchos de los que escondían a sus niños feitos, cuando crecían, resultaban ser gallardos y hermosos, al estilo Patito Feo, que cuando era pequeñito como Tiffy parecía feo, pero cuando creció fue un hermoso cisne. Eso pasaba, pero los griegos eran tan sentimentales que ellos solamente se basaban en las emociones para hablar acerca de las buenas acciones. Ahora bien, la Biblia no nos presenta en ninguna parte lo que ellos dicen, que hay 3 tipos de amores: el amor ágape, el amor filius y el amor eros. Lo que la Biblia presenta es que más bien hay el sentimiento ágape, el sentimiento eros y el sentimiento filius, que es muy distinto, pero no amor. Una cosa es el amor y otra cosa son los sentimientos. El amor no es un sentimiento, no tiene el concepto de sentimiento. Esto es lo que primero tenemos que entender con claridad, porque si no entendemos qué cosa es la conceptualización del amor, cometemos errores. Según la conceptualización griega y romana, y hasta nuestros días en los colegios, sorprendentemente, donde debiera de haber buena educación, se piensa que el amor es un sentimiento profundo del alma, algo abstracto incluso, contrario a la realidad. Esto solamente son conceptualizaciones hechas por léxicos de algunos que inventaron ciertas ideas basadas en las greco-romanas. Lo cierto es que la Biblia, cuando presenta el amor, fíjate cómo lo hace. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. Mientras que para los griegos había mucha diferencia entre el amor filius, entre el amor ágape y el amor eros, que se supone que ágape era el amor por Dios y eros era el amor por la pareja. En la Biblia se presenta que el amor por la pareja y el amor por Dios son lo mismo. Vamos a ver cómo. Efesios capítulo 5, y en el versículo 25 dice el texto: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tipo de amor sería este según los griegos? Eros. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tipo de amor sería ese? El ágape. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es que la Biblia ahora muestra que el amor que tiene el hombre por la mujer es el mismo amor que Cristo tuvo por la iglesia? De manera que entonces la Biblia está uniendo eros y ágape como que fuesen lo mismo. Tal es así que entonces la idea griega no soportaría la prueba bíblica, inmediatamente quedaría como obsoleta. Sin embargo, todavía se la sigue utilizando, todavía incluso está en los manuales de doctrina, y ni el pueblo de Dios se ha librado de algunos asuntos como estos. Y hay grandes predicadores a nivel mundial y aún en el pueblo de Dios que han llegado a confundir y a enredar sus mentes hasta el punto de hacer una mezcla en este término y echar a perder a millones de almas que van a ir a las profundidades de la perdición por cuanto creyeron en este error. Es que es crucial. Tal es así que la mensajera del Señor dice en una de las citas que cualquier persona
que cometa un error en decir algo que no esté escrito como debe de estar, podría echar a miles de almas a la eternidad. Así que debemos de tener cuidado. Teniendo en cuenta esto, el amor según la Biblia es un principio que se basa en ¿qué? Romanos capítulo 13, versículo 10. Nos dice así el texto bíblico: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que la Biblia presenta al amor como un resultado ¿de qué? Del cumplimiento de los principios de la ley de Dios. Todo aquel que obedece la ley dará como resultado una experiencia de amor en su vida. No es posible querer amar para después obedecer la ley. Esta es la idea greco-romana, una idea errada y obsoleta y absurda. No va con Dios. En cambio, la idea de Dios es inteligente y sabia. Al cumplir los mandamientos manifiestas amor. Eso es lo que enseña la Biblia. Y así lo declara el versículo 9. Fíjate lo que dice. No, porque dice, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te diste cuenta? Cuando no matas, no robas, no adulteras, no hablas contra tu prójimo falso testimonio, no codicias lo que es de tu prójimo, entonces estás amando a tu prójimo. Al cumplir con estos preceptos, dice el apóstol Pablo, en esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples con estos lineamientos, cuando obedeces en no hacer daño a tu prójimo, tú ya lo estás amando. Pero no hacer daño a tu prójimo significa no mates, no robes, no adulteres, no hables falso testimonio, no le codicies sus cositas. ¿Comprendiste? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, San Juan capítulo 15, versículo 10, Jesús explica lo siguiente. San Juan capítulo 15, versículo 10. Jesús le da un concepto claro a lo que es amor. Dice así, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tal es así que Jesús dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. O sea, hay condición para estar en el amor de Dios. En este caso es guardar sus mandamientos. Qué interesante. Para muchos falsos profetas, cuando se dice que hay que obedecer la ley para que se manifieste el amor, ellos dicen eso es legalismo. Pero digo falsos profetas porque Jesús, que es el verdadero profeta de Dios, que es el mismo Dios, declaró, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. No dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y soy un legalista. Jamás dijo eso. ¿Correcto? Así que entonces Jesucristo permaneció en el amor. San Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice el mismo Jesús lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjate lo que dice acá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, hay condición para poder amar a Dios. Tú no le puedes amar con tus sentimientos. Tú puedes sentir que le amas. Tú puedes decir, siento que amo a Dios, te amo, Señor. Puedes gritar a los cuatro vientos. Puede que te toquen la puerta y te digan, Señor, ¿usted ama a Jesús? Claro, ¿cómo no lo voy a amar? Mentira, Señor, porque Jesús dice acá otra cosa. ¿Qué cosa dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, es condicional. San Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas, demuéstramelo. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. La demostración del amor hacia Dios es guardar sus preceptos. No hay otra forma de poderle amar. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, el apóstol Juan vuelve a escribir en sus cartas: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El texto es claro. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Gravoso significa difícil.
Más aún, todavía sigue diciendo el texto bíblico, segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Así que entonces el amor es andar según los mandamientos de Dios. Cuando no queremos andar de acuerdo con los mandamientos de Dios, ¿qué tipo de amor es ese? Nos dice primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí hay una gran diferencia, es decir, si vas a amar, ama con acciones. No ames con meras palabritas y sentimientos y emociones, porque el verdadero amor no tiene nada que ver con los sentimientos y las emociones, porque los sentimientos son pasajeros y las emociones. Hoy día puedes decir así, Señor, te amo, gracias porque me has dado trabajo, gracias por el dinerito que estoy llevando a mi casa. Y de pronto, cuando estás yendo feliz con todo tu dinero, te asaltan, te roban y te quitan todo. Y le dices, ¿ves? Encima que te adoro, encima que te alabo, mira lo que me pasa, ¿por qué me haces esto? ¿Dónde estaba ese momento cuando estaba diciendo, gracias Señor, tú eres tan bueno, te amo? ¿No? Lo que pasa es que esto es simplemente circunstancial, no es el amor verdadero, porque el verdadero amor es en las buenas y en las malas. Cuando se van a casar dos personas, el ministro les dice, ¿prometes amar a esta persona y estar con ella en las buenas y en las malas? Sin embargo, hay muchos que quieren estar con Dios solo en las buenas y en las buenas, pero se olvidan que hay que estar en todo momento con Él. ¿Por qué pasa eso? Porque el amor es un sentimiento en esos casos, en lugar de ser el amor verdadero, que es un principio. Así que entonces hay gran diferencia entre los sentimientos y el verdadero amor. El amor real, voy a hacer una comparación un tanto muy sencilla, porque es conocida sobre todo por las amas de casa. El amor es como las cebollas, los sentimientos son como los tomates. Los tomates no son cebollas, ni las cebollas son tomates. Sin embargo, puedes hacer una ensalada de vez en cuando. Así también, a veces se pueden mezclar los sentimientos con el amor, pero el amor no es un sentimiento. Por ejemplo, si yo siento ganas de ir a visitar a un enfermo, entonces ese es un sentimiento de amor. Pero no es que el amor sea un sentimiento, es la acción el amor. Pero ¿qué pasa si no siento ganas de ir a visitar a un enfermo, pero la Biblia me dice, estuve enfermo y no me visitaste? Ahí ya no tengo que esperar a sentir, ahí tengo que ir. ¿Por qué? Porque el amor me enseña a que tengo que visitar a ese enfermo. De manera que entonces no deben de ser los sentimientos los que controlen nuestras acciones. Lo que debe controlar nuestras acciones son simple y llanamente los principios del amor. Una persona en una ocasión dijo así, mira, si ves un pobrecito en la calle, no seas malo, regálale comidita. Ah, pero eso sí, más bien, si no sientes ganas de dárselo, no se lo des porque serías hipócrita. Error. Uno de esos días vas a pasar y en lugar de ver a una persona pidiendo limosna, vas a ver a uno que está muerto y aguzanándose. Y recién tú vas a sentir ganas de quererle dar. ¿Para qué ya sirven tus sentimientos? Tu amor sería hueco si así fuera. No tendría valor. Tú tienes que ayudar cuando se tiene que ayudar, sientas o no sientas. Tienes que visitar al enfermo, sientas o no sientas. Tienes que visitar al encarcelado, sientas o no sientas. Tienes que predicar el evangelio, sientas o no sientas. Se trata de obediencia. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, el amor sale a relucir porque no tenemos amor por dentro, ninguno de nosotros. Libro de Romanos, capítulo 7, por naturaleza, ¿qué dice Pablo? ¿Tenía el hombre amor? ¿El bien lo tiene? Romanos 7, 18 dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer el bien, pero el bien no está en mí. Así que entonces, el apóstol Pablo era claro. El bien no mora en la carne. El verdadero amor no mora dentro de nosotros. Es imposible que en el hombre se encuentre algo de bueno. No hay justo ni aun uno. Todos se descarriaron. Romanos 3:10. Romanos 8:7 continúa diciendo así. Por cuanto los deseos de la carne están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por tanto, no podemos confiar jamás en nuestros propios sentimientos y emociones, porque estos son falsos conductores. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, escúchalo bien, si mi corazón me reprende, si mi mente me reprende, si mis sentimientos me dicen que algo está mal, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. Así que Dios, el razonamiento de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios es mayor que nuestros sentimientos. Más aún dice el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si mi corazón, si mi mente me dice que algo no está mal, yo sigo creyendo que está bien porque siento que está bien, el texto me sigue diciendo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, el de los sentimientos, pero su fin son salidas ¿de qué? De perdición y de muerte. ¿Por qué? Porque las salidas de muerte solo puede darte los sentimientos y las emociones. No te llevan a la realidad. Así que sientas o no sientas, lo que tienes que hacer es lo que Dios te diga, porque lo que Dios te dice resulta en amor. Un cristiano genuino es el cristiano que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hace lo que Dios le dice, se le ve yendo a visitar al enfermo, yendo a visitar al encarcelado, dando de comer al hambriento y vistiendo al desnudo. ¿Por qué? Porque así lo manda la palabra de Dios, no por otra cosa. Y cuando hace eso, los que están fuera de él, por más que ellos no hayan visto la lucha que él tiene, puede ser que ese día no sentía ni ganas de ir a la cárcel, no sentía ni ganas de dar de comer al hambriento, no sentía ni ganas de vestir al desnudo, pero porque Dios dice que eso es amor, combate sus sentimientos, se niega a sí mismo, toma la cruz de Cristo y se hace su discípulo haciendo lo que Jesús hacía. Lucas 9:23 dice que el verdadero discípulo se niega a sí mismo, niega sus gustos, deseos y sentimientos para hacer lo que Dios manda y mostrar amor. Entonces los que lo ven de afuera, cuando lo ven yendo a visitar al enfermo, a visitar al encarcelado, dicen, ese es un buen cristiano. ¿Qué cosa lo hace buen cristiano? De por sí no, porque todos terminan diciendo, bueno, es como cualquier ser humano, es un pecador más. Pero entonces, ¿por qué dices que es buen cristiano? Por las buenas acciones que hace. Y es que las buenas acciones que ese cristiano está haciendo, no las está haciendo porque simplemente le gustan o desean, sino porque está combatiendo a su carne, está matando los deseos de la carne con el espíritu para que salgan a relucir las buenas acciones, que el Cristo que quiere morar en él se note. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Así que entonces el cristiano lucha. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice así la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13, fíjate lo que dice allí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, fíjate lo que dice, hacéis morir. ¿Qué significa eso? Mata los deseos de tu carne con el Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Juan 6:63. Así que con las enseñanzas de la Biblia, mata los deseos de tu carne. Mata los deseos de tu carne. Los deseos son los gustos, sentimientos, quereres, atracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas tus emociones. Y cuando lo hagas, dice, acabarás con los deseos de la carne. Así que hasta aquí, Jesús demostró que el amor verdadero no es un sentimiento, sino un principio. Jesús mismo dio ejemplo de sus enseñanzas. Cuando tenía que ir a la cruz del Calvario, fue a orar inmediatamente al huerto de Getsemaní. ¿Y qué le dijo a su padre? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que ya no vaya a la cruz, si es posible que no muera. Eso es lo que estaba pidiendo Jesús, que no muera. Pero luego dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los sentimientos de Jesús no querían llevarlo a la cruz. Él no sentía ganas de irse a la cruz, quería vivir como cualquier ser humano. Tenía terror de pensar solamente en que iba a ir a la cruz porque llegó a sudar gruesas gotas de sangre, pero no hizo caso de sus sentimientos, cumplió con su enseñanza. Él había dicho, el que quiere ser mi discípulo
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que ahora le tocaba hacer lo mismo a él. Él no enseñó algo que no estaba dispuesto a querer cumplir. Así que en ese día Jesús echó de lado sus sentimientos y solamente pensó en una cosa: la voluntad de su Padre. Y al hacer eso, dio la vida por nosotros y hoy podemos disfrutar de ese camino de salvación que Él nos dejó. Si Él no hubiera hecho eso, todos estaríamos perdidos. Muy bien. Sin embargo, los dirigentes religiosos judíos enseñaban el falso amor. El amor de sentimiento, no el amor de cumplimiento de la ley. Y por eso, estos solamente le hacían el bien a los que pensaban que eran de su pueblo. Si estos veían a un samaritano por ahí que estaba tendido y botado en el camino, pasaban sobre él y lo escupían encima. Así era el odio que tenían por los samaritanos. No los soportaban. Los tenían entre ceja y ceja. Veían un samaritano y para ellos se les revolvía la vida. No eran felices. Pero cuando se trataba de un compañero judío, siempre que fuese un compañero judío, recién por ese compañero judío, ¿qué hacían? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Él era su prójimo. Pero cuando se trataba de un gentil, cuando se trataba de un samaritano, o cuando se trataba de alguien que no tenía, dudaban de que fuera su prójimo. Por eso, cuando regresamos a la parábola del buen samaritano, nos encontramos precisamente eso. Este doctor de la ley defendía lo que hoy se ven muchos religiosos que hacen, ¿no? Hablan mucho del amor, se espacian en que el amor, el amor, el amor y el amor y el amor, pero llegado el momento se olvidan del amor. Para ellos solo es amor cuando se trata de su pariente. Para ellos solo es amor cuando se trata de la varita. Para ellos solo es amor cuando se trata del otorongo. Pero no es amor cuando se trata de tener que ver a todos los seres humanos por igual, como Jesús los veía, como hijos de un mismo Padre, de un mismo Dios, descendientes de Adán y Eva. Eso no aceptaban estos doctores de la ley. Eso no aceptaban los dirigentes religiosos de la época de Jesús. Los sacerdotes que conocían las leyes, sabían las leyes. Estos sacerdotes no querían cumplir con las leyes porque sus sentimientos eran más fuertes que los principios. Las tradiciones dominaban en ellos. Y aunque la ley dijera amarás a tu prójimo como a ti mismo, llegado su momento, para el prójimo solo era cuando convenía. De ahí que entonces viene la pregunta rápida de este doctor de la ley. Como pensaban que Jesús, por predicar el Evangelio, estaba buscando de repente un puestito. Seguramente que Jesús quiere ser también un sacerdote. Quiere que lo unjamos y lo nombremos como sacerdote. Eso era lo que estos obtusos creían, erradamente en sus cerebros desprivilegiados, porque ellos querían estar en esa situación, no porque Dios lo quisiera. ¿Qué hacían? Culpaban a Jesucristo del asunto y hacían creer que Jesús estaba buscando por algún interés económico el ser un predicador del Evangelio. Increíblemente. Y por esa razón, este doctor de la ley pensó y dijo, seguro que este va a responder como yo quiero que responda, como respondían prácticamente sus superiores. Y entonces, ¿qué cosa dijo? Fíjense lo que dijo acá. Versículo 28. 27 y 28, sigamos leyendo el relato. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente ya expliqué, él pensaba en el lado sentimental, quiso desviar de la respuesta de Jesús, que tiene que guardar la ley para salvarse. La quiso traducir en que, es que como la ley es amor, entonces Dios se está refiriendo al sentimiento del amor, entre comillas. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz eso
y vivirás. Esa respuesta no se esperaba este hombre. Porque cuando Jesús le dijo, haz eso y vivirás, ahora le estaba demostrando que no se trataba de sentimientos el amor, sino de principios. Haz, acción, no hables, cumple, demuestra, practica. Qué tremendo, ¿no? Jesús estaba atacando directo al corazón. No estaba dejándole esperanza al doctor de la ley. Y entonces él, para quererse justificar, mira lo que dice. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse para no quedar ya mal frente a la gente. Obviamente cuando Jesús le dijo esto al doctor de la ley, todos lo miraron con los ojazos abiertos, ¿no? Como a decir, a ver, ¿cómo está eso? Se supone que tú eres defensor de la ley, que tú vienes a decir aquí las leyes, hay que circuncidarse, hay que lavarse las manos 7 veces, hay que ayunar 2 veces a la semana. Bueno, se ve bonito que lo digas y que creas que por eso eres un hijo de Dios. Devuelvo mis diezmos, nunca dejo de darlos yo a la iglesia, no soy como el publicano. Bueno, se te ve haciendo todo eso, seguramente debes de ser un santo. Y lo miraron, porque sabían que su comportamiento para con el prójimo ni siquiera interesaba. Eran muy celosos cuando tendrían que decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, eran celosos, no podías ni siquiera mencionar que había un ídolo por ahí. El patriotismo saltaba. Eran celosos cuando decían, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Eran celosos cuando decían, no jurar su santo nombre, entre comillas. Eran muy celosos cuando decían, la ley dice el sábado, pero lo cumplían a su manera y legalistamente. Pero cuando había que hablar de las relaciones sociales, ya no querían saber nada. Increíblemente. Y por eso la gente se quedó mirándolo y el texto dice, pero él queriendo justificarse, como a decir, a momentito, no vayan a pensar que yo no hago las cosas bien. El hecho de que a ustedes los mire por debajo, les estaba ya mirando a los otros, porque eso es lo que hacían estos fariseos y doctores de la ley. El hecho de que así sea, van a ver cómo Jesús me va a dar la razón. Ahora le voy a preguntar a este maestro y ustedes se van a dar cuenta. Miren la pregunta que le voy a hacer. Tremendo este hombre. Y entonces, ¿qué cosa dijo este? Queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ah, esto sí era matador. Él quería liberarse, porque para esto repito que el prójimo solo era el prójimo, el que tenía mucho dinero y con el que se juntaban y se hacían amigos. Pero el otro, el que era parte de la sociedad común, ni siquiera era visto por estos hombres. Miraban a todos por debajo. Para ellos la santidad se basaba en que tenían millones, y eso que los millones le llegaban de todo el diezmo de todas las iglesias. Qué tremendo, ¿no? Y a pesar de eso a toditos los miraban por debajo del hombro, como a decir, tú, más allá. Es que para ellos las bendiciones ricas de Dios, como ellos decían, los hacían ser hijos de Dios. Y se burlaban cuando veían a los pobres del pueblo. Y les decían, Jehová el Señor sabe por qué nos da a nosotros y a ustedes no. Él conoce todas las cosas. Así que seguramente ha visto que nosotros somos una raza muy justa y muy santa. Se decían los fariseos y los saduceos. Porque fariseo significa santo y saduceo significa justo. Así que estos se creían santos y justos. Entonces, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esperaba que Jesús le dijera, prójimo es tu cercano, tu hermano, tu esposa, tus hijos. Prójimos son los que están pues a tu altura, todos los sacerdotes. Prójimos son todos esos que son tus amiguitos, tus ayayeros, esos son tus prójimos. Eso esperaba que Jesús respondiera. Así que Jesús inmediatamente respondió y fue directo al punto. Y le demostró que estos hombres que se decían ser doctores en leyes y eran en sus leyes y tradiciones mandamientos hechos por hombres, les mostró
que en realidad no cumplían aquellas leyes que decían defender en relación a lo que Moisés y los profetas habían escrito. Ahora Jesús iba a dar en el punto y dijo así. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Un hombre dice descendía. Vamos a ver acá la parábola. Veámosla todos. Dice el texto: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahora Jesús comenzó a ilustrar y en un momento vamos a entender cada parte de la parábola. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Increíble. Ojo que el que estaba ahí herido y botado era un judío. Así de sencillo. Y a pesar de que vieron que era su hermano judío, como no era de su calaña, se pasó el sacerdote y lo miró. No vaya a ser que me asalten a mí más. Pasó el levita y lo miró. Tengo que correr de acá asaltan a la gente. Huyeron prácticamente. No hicieron nada por su propio hermano que era de su nación. Increíble. Y el texto bíblico sigue diciendo: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjate lo que dice acá. Un samaritano, esto ya era un golpe directo. Jesús estaba yendo allá al ataque con este personaje porque éste quería desprestigiar la obra de Jesús y quería cambiar sus palabras. Quería alejar a la gente de la ley de Dios para que no obedeciera, porque esta gente no gustaba de que la gente obedeciera la ley, sino sus tradiciones. Así que entonces, ¿qué cosa hizo? Jesús atacó en el punto y le dijo: fíjate, un sacerdote, un levita, no hicieron nada. Pero el samaritano fue movido a misericordia y actuó. ¿Qué más? Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, Jesús estaba empleando acá los símbolos y las figuras que eran conocidas por los judíos. Y nosotros tenemos que entender esos mismos símbolos y figuras para captar la lección que Jesús estaba dando. Sin duda, el doctor de la ley comprendió perfectamente la parábola. La entendió al 100%. ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo. Fíjense lo que dice acá. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Qué gracioso, ¿no? ¿Cómo quiso escapar este? No dijo el samaritano. Tanto odiaba al samaritano que ni lo mencionó. Para nada, no dijo, ni siquiera dijo bueno, ese pues. No, el que usó de misericordia. Qué habilidad para escapar del asunto, ¿no? Sin duda Jesús debe haberlo mirado con mucha compasión, ¿no? Y haber dicho: ¿cómo te han dañado el cerebro tanto con sus falsas instrucciones? Porque ya no razonaba el hombre. Bueno, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió: veías tú lo mismo. La respuesta de Cristo fue matadora para este hombre. Matadora. Veías lo mismo. Es todo lo que tienes que hacer. Olvidarte de que si es extranjero, si es un gentil, si no es gentil. Olvidarte de si es tu pariente o no es tu pariente. Ve y haz tú lo mismo. Acción es lo que se requiere de ti. Pero ahora analicemos la parábola. Regresemos al inicio de la parábola. Esto sí que es sorprendente. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ahí mismo en la localidad, y cayó en manos de ladrones. Ahora, la pregunta es: ¿a quién se refiere cuando Jesús dice ladrones? ¿A quiénes se les conocía con este nombre?
Jesús demostró en una parábola lo siguiente, libro de San Juan capítulo 10, fíjate lo que dice allí. San Juan capítulo 10, versículo 8, dice así, desde el versículo 7 vamos a leer. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Interesante, fíjate lo que dice. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y luego Jesús siguió diciendo, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿A quién le estaba llamando Jesús ladrones y salteadores? A los falsos maestros. El doctor de la ley ya las estuvo captando de inmediato. Y entonces, la palabra del Señor muestra que Jesús les dijo, más bien, el que entra por la puerta, ese es el verdadero pastor. Y luego declaró Jesús, yo soy el buen pastor. Sin embargo, dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo que este personaje de la parábola representa a toda persona que viene para conocer el Evangelio, que busca la iglesia con afán de conocer la verdad, pero se encuentra simplemente con gente que no le predica el Evangelio. Sin embargo, exige de ellos diezmos, exigen ofrendas, exigen de todo, apretan al feligrés y lo tratan de dominar y lo tratan de ecumenizar, en lugar de llevarlo a la obediencia de la palabra de Dios. Ladrones y salteadores, les dijo Jesús, porque se han saltado la puerta. Yo soy la puerta, dijo Cristo, y ya hemos hablado de qué simbolizaba la puerta. Representa la palabra de Dios. La puerta por donde entran todas las ovejas. Todas las ovejas vienen a buscar pastos a través de esa palabra, de la puerta de la palabra de Dios para entrar y hallar pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me guiará por delicados pastos, allí me hará yacer. Así que entonces el Señor te conduce con su palabra hacia pastos. Pero estos hombres que se decían dirigentes del pueblo eran ladrones y salteadores. ¿Por qué? ¿A qué se dedicaban en lugar de enseñar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Fíjate lo que dice San Marcos capítulo 7, versículo 9. Dice la Escritura, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que entonces estos hombres guardaban falsas tradiciones y hacían de lado los preceptos divinos. Jesús estaba atacando directo en el punto. Tú estás viniendo, le dijo al doctor de la ley, a querer cambiar las cosas acá. Tú estás engañándole al pueblo, le hablas de un amor de sentimiento, de emoción, pero no le hablas del amor del cumplimiento de la ley de Dios. Has dejado los mandamientos de Dios para guardar tus tradiciones. Han hecho daño a esos que son de su propio pueblo. Y un samaritano va a venir a hacer las cosas al revés. Interesante. Este era un chicotazo directo a este falso profeta del doctor de la ley que venía a tentar. Así que entonces Jesús dijo, le dejaron medio muerto en delitos y pecados. Sí, porque las falsas doctrinas, las que no tienen que ver con los mandamientos de Dios, te hacen quedar en el pecado, sabiendo lo que es pecado y creyendo que te vas a salvar solo por las emociones y los sentimientos. Te engañan.
Y cuando tú predicas esto y demuestras que es toda una aberración el haber enseñado que el amor es un sentimiento y que más bien el amor es un principio, inmediatamente se levantan contra ti y gritan a la iglesia: cuidado, hermanos, salvación por obras. Es increíble. No saben ya cómo mentir. Y atacan a los que llevan el evangelio, la verdad de la obediencia a la ley de Dios, y los hacen pasar como meras personas duras, frías. Y todavía les dicen: eres como los fariseos, que solo quieres cumplir la ley. ¿Así tú has visto algún fariseo cumpliendo la ley? Jesús les dijo así más bien a todos ellos. San Juan capítulo 7, versículo 19. Cuando ya no pueden escapar por ese lado, inventan algo nuevo. Sí, te puedes conocer la Biblia al revés y al derecho, pero tus obras, ¿ellos todavía se atreven a hablar de obras cuando son ellos los que niegan la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Con qué cara? Mientras que los fieles de Dios pueden cometer hasta errores mientras intentan obedecer la ley, pero no son hipócritas. En cambio, aquellos que no quieren obedecer la ley atacan a la ley, son hipócritas, como los fariseos. Cristo les dijo: hipócritas, habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestros sentimientos y emociones, es decir, vuestras tradiciones. Más claro no puede ser. San Juan capítulo 7, versículo 19 dice el texto: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar? La ley dice: no matarás. Sin embargo, estos ya estaban pensando crucificarlo. Y sin embargo venían diciendo: nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es increíble. Fíjense cómo se atrevía este doctor de la ley a decirle a Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, cuando era todo lo contrario. Increíble. Y cuando Jesús explicaba esto, no faltaban quienes decían: ¿ves? Ya está criticando. Así es un criticón Jesús, le decían. Imagínate, les estaba instruyendo y estos, de corazón de piedra, inmediatamente decían: ¿ves? Está criticando, nos está lanzando indirectas. Estos cerraban su corazón a la lección. Sabían que ellos eran los que estaban atacando la verdad. Sabían que ellos habían inventado todo esto para confundir a la gente y llevarla por un camino errado. Sabían que ellos hacía años que ya venían enseñando estas mentiras, preparando al pueblo para que esté sometido a sus pies y los mire a ellos como ídolos y dioses, hasta el punto de dejar de obedecer los mandamientos de Dios, diciendo: es que tengo que obedecer al ungido. Es increíble. Así habían engañado a la gente, la habían malogrado. Y cuando Jesús vino a poner las cosas en orden, Jesús parecía el divisionista. Jesús parecía el que estaba hablando al revés. Jesús parecía el que estaba trayendo nuevas doctrinas. Jesús parecía el separatista. Jesús parecía el divisionista. Jesús parecía el cismático. Así es. Porque estos se habían apartado de la fe, habían dejado el camino de los mandamientos de Dios y habían seguido sus propios idealismos filosóficos errados y huecos. Tremendo. Por eso, parecía que Jesús era el revolucionario rebelde cuando ellos eran los sediciosos que hacía tiempo habían levantado rebelión dentro del pueblo. Solamente que esa gente había venido a nacer y ya se encontró la iglesia así. Así también hay muchos que llegan a la iglesia y ya se la encuentran así. Y piensan que así es la iglesia. Y cuando una voz se levanta y dice: no es así, inmediatamente dicen: oye, un momentito, no seas rebelde. Tienes que someterte pues a los dirigentes. Tienes que ser también obediente. ¿Cómo? Tienes que servir. Oye, pero ellos están mintiendo. No. ¿Cómo vas a hablar así de los dirigentes? No, ya, con razón, pues te han sacado de la iglesia. Por eso debe de ser. No, pero es que la Biblia dice. No. Así la Biblia diga, tú tienes que respetar a ellos porque ellos la interpretan mejor que tú. No, pero la Biblia más bien dice que ellos la están torciendo. No, tú ya eres rebelde, ya eres incorregible, hay que disciplinarte. No, nada se puede hacer con tu caso ya. Eres la oveja perdida. Es increíble. A Jesús
lo hacían ver como impostor. ¿Quién? Los impostores. Todo aquel que ataque al que lleve el mensaje del tercer ángel, ladrón y salteador es, impostor y mentiroso, estafador y ladrón. Así de sencillo. Así diga lo opuesto. Estos siempre van a atacar y van a decirle al que predica el evangelio, ladrón de diezmos. Los ladrones se atreven a decir ladrón al que está buscando hacer la voluntad de Dios. Es increíble. Sí, a Jesús lo crucificaron entre dos ladrones porque quisieron hacer aparentar que Jesús era otro malhechor más. ¿Qué tales hombres? ¿Cómo habían llegado a apartarse tanto de Jesús, de la fe, de Dios, del amor, que ya no podían razonar? Solo sus pasiones los llevaron a hacer sus cosas. Tremendo. Bueno, es lo que significa el símbolo, entiéndelo. Volvemos a Lucas capítulo 2. No te vas a poner en contra de mí, no me vas a odiar, me vas a mandar por ahí algún mensaje de cólera, porque estarías demostrando pues ser un fariseo completo. Así es como estamos entendiendo la verdad y tú lo estás viendo porque así pasaba en los días de Jesús. Ahora, si tú crees que es de otra manera, pues predícalo de otra manera, pero el Señor juzgará de acuerdo con lo que decía su palabra. Pero no te me vengas contra mí, que conmigo no es la cosa, es con el que está allá arriba sentado en el trono. Reclámale lo que quieras, que a mí no me reclamas nada más bien, porque nadie te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque solo la palabra del Señor es la que manda y la que nosotros tenemos que comunicar. Sí, porque a veces cuando predicaba esto en algunas iglesias, mencionaba de qué se trataba, al salir al despedirnos, feliz sábado, feliz sábado, y se pasaban de cólera. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no tengo ninguna culpa de que así esté escrito y de que así enseñe la palabra de Dios. Pero cuando hay rebelión en el corazón, no se quiere someter. Así que no me odies. Si ya me odias, ya pues estás mal. Estás en pecado. Y no vas a hablar de amor todavía. Así que calladitos, aprendemos con Jesús que enseña en su palabra. Ahora, si te quieres inventar y decir que yo estoy torciendo las escrituras, me parece que el torcido eres tú, porque no estás entendiendo correctamente lo que dice la Biblia. Te lo digo con mucho amor, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo que a veces las reprensiones nos llegan de esa manera para hacernos reflexionar, porque no tenemos nada personal. Simple y llanamente hacemos que la verdad de Dios sea conocida. Qué bonito, ¿no? Aprender así de Jesús. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿A quién representa aquí el sacerdote? Pues a las leyes. A los sacerdotes, las leyes se tienen que cumplir, las tradiciones de los ancianos. Ellos defendían las tradiciones de los ancianos. San Marcos capítulo 7, fíjate lo que dicen ellos. No vayas a creer que ellos defendían la verdad de la palabra de Dios. Jamás. Ellos no aceptaban el testimonio de la ley y los profetas, solo utilizaban lo que les convenía. Cuando se leía algo que chocaba con ellos de lo que decían los profetas, inmediatamente los negaban. ¿Sí? Así eran. A lo que le daban valor ellos eran sus tradiciones. Vamos a leer. San Marcos capítulo 7. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Realmente estaban comiendo con las manos sucias los discípulos? Porque si estaban haciendo eso, estaban contra la reforma pro salud. Vamos a ver. Versículo 2. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí estaba el punto. No era que los discípulos no se habían lavado las manos. Sí se habían lavado las manos para comer. Lo que pasa es que los fariseos se lavaban 7 veces las manos para purificarse. Y si te veían a ti lavándote las manos solo 2 veces, 4 veces, 6 veces y solo te faltaba una, ya eras inmundo. Es que estos
buscaban simplemente la apariencia. Aparentaban que eran muy piadosos y se lavaban las manos 7 veces hasta que ya estaban tanto que se lavaban secas las manos. No sé para qué se lavarían tanto, fariseamente. Increíblemente, ¿no? Es increíble lo que pasa. Hasta el mundo se puede volver fariseo de la noche a la mañana. Pero estos obligaban entonces a que la gente tuviera que lavarse 7 veces las manos. Si no te lavabas 7 veces las manos, ya te estaban mirando. ¿Qué harían? Era sorprendente, pues. ¿Cómo se daban cuenta de que no te habías lavado las manos? Parecían espías. Te estaban chequeando la vida. Te estaban mirando hasta el mínimo qué hacías y qué no hacías, pero nunca se fijaban en el tronco que estaba en su ojo. Es increíble. Miraban la pajita de los pobres discípulos. Una vez que por ahí se lavaron bien las manos suficiente, pero no fueron 7. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan? ¿Dónde está tu ética y cultura? Estos eran pero superficiales en extremo, pero nada piadosos. Es increíble. Solo porque veían a Jesús que estaba predicando, en lugar de escucharlo como a un maestro, lo estaban espiando para ver en qué tropezaba y con eso tener el pretexto para no obedecer. ¡Qué necedad!, ¿no? ¡Qué aberración! Eso no tiene ningún sentido. Es como cuando peleaban en una ocasión un grupo de médicos sanitarios con otro médico. ¿Y qué le decían? Un médico estaba por ahí aplicando sus medicinas queriendo curar, queriendo sanar, mientras que ellos aplicaban sus medicinas a su manera y se les moría bastante gente. Miles se morían en sus manos. Y venían a este médico que estaba cura y sana y le decían: oye, tus medicinas pueden matar a la gente, tengan cuidado con porque sus medicinas pueden estar matando. Es increíble. No había matado a ninguno. Los otros habían matado a miles. Pero sin embargo, para que no usara su medicina buena, lo querían hacer de lado y decían: son peligrosas tus medicinas. Y eso que no mató a nadie. Mientras que los otros ya habían matado cantidades y miles. ¿Cómo puede ser? Es increíble. Ahora se estaban fijando en una simpleza. Pero Jesús siguió diciendo, versículo 2. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Así que entonces estos realmente no guardaban los mandamientos de Dios, sino sus tradiciones de los ancianos. Así que entonces cuando Jesús dijo pasaba el sacerdote, estaba hablando de ese tipo de sacerdotes. Jamás Jesucristo se refirió a un sacerdote que obedecía los mandamientos de la ley de Dios. No te vas a soñar eso, porque no era la realidad de lo que Jesús estaba tomando. Estaba hablando de los sacerdotes de sus días. Estaba hablando de un incidente que ocurrió. Así que entonces el doctor de la ley ya se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ya lo miró a Jesús simplemente y dijo: ¿en qué me metí? Y luego siguió diciendo Jesús. Regresamos al libro de San Lucas y seguimos leyendo. Versículo 32. Si tenemos aquí la parábola. Versículo 32, fíjense lo que dice. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas eran los dirigentes del santuario, eran los que trabajaban apoyando en el santuario de la tribu de Leví. Así que entonces cuando Jesús mencionó al levita, ya era obvio de qué estaba hablando, de que de parte de ellos se tenía que escuchar la ley de Dios. Nos dice así el libro de Malaquías. Fíjate lo que dice allí. Malaquías capítulo 2, hablando de la tribu de Leví. Dice así. Malaquías capítulo 2, verso
4 y 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. De ahí vienen los levitas, de la descendencia de Leví. Todos los descendientes de Leví eran los levitas y servían en el santuario de Dios, pastores y dirigentes de ese tiempo. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Interesante. Este levita debía de enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios. El sacerdote debía de ocuparse de llevar a los mandamientos de Dios. Pero se nota que aquí estos eran culpables de no llevar las leyes divinas. Conociendo el bien que debían de haberle hecho a su prójimo, a quien vieron botado en el camino y asaltado, no hicieron nada por él. No le compartieron la verdad de Dios, la ley de Dios, que en un momento vamos a ver cómo hizo el samaritano. Lo hicieron de lado. Estos que debieron enseñar los buenos principios. Porque ¿a quién significa el herido? Vamos a ver ese herido que había sido por los ladrones, magullado. Libro de Isaías, capítulo 1, que necesitaba que sus heridas fueran vendadas y que hemos leído que el samaritano vendó sus heridas y les echó aceite y vino. Interesante, ¿no? ¿Con qué las vendó y con qué las curó? Isaías, capítulo 1, versículo 6. Fíjate lo que dice aquí de la gente que está en pecado. Vamos a leer desde el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Dios estaba hablando de cómo es la condición del hombre en estado de pecado. Por culpa de estos dirigentes, este hombre que se presenta en la ilustración de la parábola era un hombre que estaba completamente herido, a punto de perecer por las falsas doctrinas de estos personajes que debieron haberle dado el conocimiento de la ley. Los ladrones y hurtadores. Satanás también es presentado como hurtador, ladrón y asesino. Así que este hombre estaba así en esa condición. Y el sacerdote que debió haberlo guiado por la ley de Dios se pasó de frente sin hacerle caso. ¿Cuántas veces se ve a dirigentes que ven que en sus iglesias la gente viene para poder vencer el pecado y les dicen: no te preocupes, como el sacerdote, lo miran, por gracia serás salvo? Pasa el levita, por gracia serás salvo. Es increíble. Y no hacen nada por ellos, no les dan la verdad de Dios, no suavizan las heridas, no curan las llagas, no vendan, no cumplen con su deber. El doctor de la ley ya sabía a quién se estaba refiriendo. Sin duda, este hombre debió haber estado totalmente incómodo mientras Jesús hablaba. Ya no sabría qué hacer, cómo escapar de la escena. No podía escapar. Él fue a tentar y ahora salía mal parado, como dijimos al principio. Eso le pasó por ir a tentar a Jesús. ¿Cómo se le ocurrió? ¿En qué cabeza? Bueno, en fin, las cosas pasan así. Pero las ilustraciones han sido dejadas para nuestra instrucción. Versículo 33, sigue diciendo la parábola. Vamos a ver qué dice ahora. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué cosa significa ser movido a misericordia? Vamos a ver qué cosa es la misericordia, si no, no vamos a entender nada, pues, ¿no?
Salmo 119, ¿a qué se le llama la misericordia? Nos dice el versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Para qué dice que sirve la misericordia según los salmos? Para consolar. Sigue diciendo el verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Con qué dice que se consuela el ser humano? Con la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la misericordia. Y este samaritano fue movido a misericordia, fue movido a lo que conoció de la palabra de Dios. Hay que recordar que los samaritanos también eran descendientes de Abraham. Así que entonces conocían las palabras de Dios, sabían lo que Moisés había hablado sobre el amor al prójimo, entendían el conocimiento de la verdad. Así que este samaritano fue movido al conocimiento que poseía, esa misericordia que llevaba por dentro, porque antes de que tú seas misericordioso por fuera, primero tienes que ser misericordioso por dentro. Cuando tú te llenas del don de la misericordia, de las leyes, de las enseñanzas de Dios, de su palabra, entonces puedes manifestar misericordia, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él, Proverbios 23:7, de la abundancia del corazón habla la boca, San Mateo 12:34. De manera que entonces este hombre solamente manifestó lo que conocía que tenía que hacer. Él conocía cómo había que comportarse con aquel que se encontraba así en el camino. Había aprendido de las palabras de Dios y ahora las manifestaba. Y este samaritano fue movido a misericordia, es decir, fue movido por el conocimiento que poseía. ¿Y qué cosa hizo? Sigamos leyendo. Sigue diciendo el texto, ¿qué pasó? Y viéndole fue movido a misericordia, verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite. Ya hemos dicho que las heridas son el pecado. Echándoles aceite y vino. ¿Qué cosa es el aceite? Ajá, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces, cuando vio al que estaba en pecado, en lugar de pasarse de frente como el sacerdote mirando, pecador, más allá, ya por gracia será salvo. Ahora, este se acercó y otra cosa hizo. Comenzó a enseñarle la palabra de Dios, los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. Le habló de sus malos caminos, peligrosos por los cuales venía el hombre. Y le enseñó que el camino verdadero iba a ser con él. Ahora yo te voy a llevar, yo te voy a cargar. Más aún, le echó vino. ¿A qué representa el vino? Cristo dijo, hablando del zumo de uvas, tomad este vino porque es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. La sangre es la vida, dice Génesis capítulo 9, versículo 4. Por lo tanto, el vino representa la vida de Jesucristo. Al pecador se le muestra la verdad del Espíritu Santo de la palabra y se le enseña la vida de Jesucristo tal como está en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que hizo el buen samaritano. ¿Qué te parece? Y curó con eso sus heridas. Y entonces lo subió a su burrito. Vamos al siguiente texto. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así que lo puso sobre su cabalgadura. Vamos, muéntate acá, yo te voy a llevar. El caballo representa a la iglesia. Vamos a ir avanzando hacia la verdad. Y llegaron hasta el mesón, donde ahora se iba a quedar para ser cuidado. El pueblo de Dios, la casa del Señor, la iglesia donde se trae a los pecadores para que allí sean sanados.
Y entonces, ¿qué hizo al dejarlo con el mesonero? Vamos a ver qué dice la palabra. Sigue diciendo el texto. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Así las ofrendas y los diezmos van para el que atiende a los pecadores. Atender a los pecadores no es simplemente pasarse como el sacerdote y el levita porque solamente tenían el puesto. Pasó el sacerdote, era el que tenía el puesto. Pasó el levita, era el que tenía el puesto. Nuestra autoridad vale porque tenemos el puesto. Pero pasó el samaritano que no tenía ningún puesto. Era un simple laico. Y este samaritano fue el que actuó. Y este samaritano fue el que se movió. Y ese mesonero no era un sacerdote. Ese mesonero no era un levita. Ese mesonero solo era un laico más. Y entonces vino el samaritano y al mesonero, que era otro laico, le dejó los 2 denarios. Y le dijo, síguelo cuidando. Qué interesante lección. A ver si la puedes comprender. El que tiene sabiduría y tenga entendimiento, que pueda darse cuenta de la verdad que está escrita allí. Porque si la quieres comprender, es para vida. Si no la quieres comprender, no hay nada que hacer. Y termina diciendo así la parábola. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano estaba reconociendo ahora el trabajo del mesonero. Así se reconoce el trabajo de los obreros de Dios. En lugar de criticar, en lugar de señalar, en lugar de hablar aberraciones por el odio que se lleva de la falta de amor en el corazón y de inventar para querer desprestigiar, difamando y hablando mal de los que llevan el evangelio, es bueno que te vuelvas cristiano. ¿Por qué no naces de nuevo? Con mucho amor, para que lo captes y lo entiendas. Y a veces se tiene que hablar fuerte de un lado para que aquellos que lo escuchan capten la idea, mientras que aquellos que están en el mal puedan recapacitar en lugar de endurecerse. Para que no sigan mintiendo, inventando, calumniando y truqueando videos. Es increíble. Termina diciendo así la parábola. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia, el que usó de la Biblia con él. Entonces Jesús le dijo, veías tú lo mismo. La respuesta es sencilla. ¿Quién te parece de los 3 que es el prójimo? Ahora el doctor de la ley no tenía salida. Él que había querido hacer pensar que prójimos no eran todos, sino solo los que convenían, ahora ya no tenía salida. Y tuvo que reconocer, y tuvo que decir, bueno, el que usó la Biblia, el que usó el escrito está, ese es el verdadero prójimo. Ese es el que verdaderamente demostró que amaba. El que te muestra las escrituras. ¿Será posible que hoy haya gente peor que estos doctores de la ley y estos fariseos? El doctor de la ley tuvo que reconocer, aunque sea como decimos en el mundo, tripas corazón. Pero hay otros que no reconocen por nada. No quieren aceptar cuando se les muestra con el escrito está. Poco les interesa el testimonio de la palabra de Dios. No les interesa para nada. Por más que les muestres todo lo que les muestres, ¿sabes por qué? La razón es simple, porque ellos saben que lo que les estás mostrando es verdad, pero no quieren cumplir, aborrecen la obediencia, les da cólera que tenga la razón la Biblia y que tenga la razón quien le enseña. Los enfurece y buscarían cualquier cosa para querer desobedecer. Inventarían, si es posible, cualquier patraña con tal de no cumplir. Todo el mundo sabe, todos conocemos, y hasta un niño lo sabe, que cuando alguien busca una sinrazón
a pesar de que la luz está delante, es porque es buscador del mal. Sin embargo, Jesús te invita para que te humilles, para que aprendas como Él a ser manso y humilde de corazón, aprendiendo de Él. Es que tienes que aprender de este libro. Tienes que seguir lo que dice el libro. No pongas pretextos tontos de querer decir, pero el fulanito, pero la fulanita, pero el sutanito, pero si dicen. No vengas con cuentos, que nadie te va a creer tus cuentos. Solamente acepta la verdad. Toma tu Biblia, dobla tus rodillas y cumple lo que dice allí, personal e individualmente, que todos buscamos lo mismo porque todos queremos llegar así, a tropezones, a golpes, entre caminos duros, por ahí tenemos que pasar. Y tus inventos y tus difamaciones no van a cambiar las cosas. El Evangelio va a seguir avanzando, contigo o sin ti, porque no eres indispensable. Dice la mensajera de Dios, nadie es indispensable en esta obra. Así que por favor, seamos humildes, porque más que mucho, todavía Jesús nos está rescatando. Si nos humillamos y le buscamos de todo corazón, Él hará por nosotros. Pero si nos endurecemos, Satanás nos atrapará, y al igual que todos los que hicieron mal, arrastrará a los que traicionen. Judas terminó mal. No hagas lo que él hizo. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar con esta hermosa parábola. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones, para que podamos, Señor, alcanzar la luz y vivir en esa luz y ser luces para otros. Y lograr, Señor, que la gente pueda creer en tu verdad, para que el camino sea, Señor, individual y personal, a fin de que cuando tú vuelvas, tú, Señor, puedas decidir de acuerdo con tu ley sobre cada caso humano. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos tus hijos que te aman con todo el corazón, y despierte el corazón de quienes, Señor, permanecen todavía en la somnolencia, para que podamos, Señor, prepararnos para tu venida, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más, la parábola del buen samaritano. No te olvides, compártela. Tenemos que hacer que se viralicen estos temas, que lleguen al mundo entero, que estos temas lleven sanidad para toda la tierra, a fin de que todos puedan alcanzar la salvación. Estamos en Twitter, estamos en Face, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Parábolas y Enseñanzas de Jesús. YouTube, 9:03 de la tarde, Profecías de Daniel y el Apocalipsis. Y también estamos en el magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te guarde y te cuide. Amén.